Regresé a mi casa más temprano de lo planeado ese martes. Mis manos todavía temblaban mientras cerraba la puerta principal con cuidado, tratando de no hacer ruido. Había olvidado unos documentos importantes que necesitaba para la cita en el banco, y decidí volver rápidamente a buscarlos antes de que fuera demasiado tarde. La casa estaba en silencio. O al menos eso pensé al principio. Carlos y Marta debían estar descansando todavía. Caminé despacio por el pasillo, mis zapatos apenas rozando el suelo de madera. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. La voz de mi hijo. Venía de la sala, y hablaba en un tono que jamás le había escuchado antes. Me detuve en seco. Algo en mi interior me advirtió que no debía seguir avanzando, pero mis pies no obedecieron. Me acerqué más, pegándome a la pared, conteniendo la respiración. Las palabras llegaban cada vez más claras a mis oídos. Llevo un año trabajando duro con esta vieja egoísta para descubrir el código de la caja fuerte, dijo Carlos. Su voz sonaba fría, calculadora, llena de desprecio. Pero ahora tengo los ahorros, las joyas y las tarjetas de ella. Hoy vamos a sacar todo y desaparecer. Mi corazón dejó de latir por un instante. O al menos eso sentí. El mundo entero se detuvo en ese preciso momento. Mis piernas comenzaron a temblar, pero logré mantenerme de pie, aferrada a la pared como si fuera lo único real que quedaba en mi vida. Entonces escuché la risa de Marta. Una risa que conocía bien, pero que ahora sonaba diferente. Maliciosa. Triunfante. Sabía que lo lograrías, amor, dijo ella con satisfacción. Un año fingiendo que la cuidábamos. Un año soportando sus historias aburridas y sus quejas constantes. Pero valió la pena. Con todo ese dinero podremos empezar de nuevo en otro estado. Ella nunca nos encontrará. Quise gritar. Quise entrar a esa sala y enfrentarlos. Quise preguntarles cómo era posible que me hicieran esto. Pero mi voz no salió. Mi cuerpo entero estaba congelado, como si me hubieran convertido en una estatua de sal. Solo podía escuchar. Solo podía sentir cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como algo filoso y terrible. ¿Estás seguro de que el código funciona?, preguntó Marta con ansiedad. No podemos equivocarnos ahora. Si ella se da cuenta antes de tiempo, todo se arruinará. Tranquila, respondió Carlos con confianza. Lo probé anoche mientras ella dormía. El código es correcto. 7, 2, 3, 9. Son las fechas de nacimiento del abuelo y la abuela. Tan predecible como siempre. Esta tarde, cuando salga a su clase de tejido, vaciaremos la caja fuerte. Después iremos al banco y retiraremos todo el dinero de sus cuentas. Para mañana en la mañana, ya estaremos lejos de aquí. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, pero las sequé rápidamente con el dorso de mi mano. No podía permitirme el lujo de hacer ruido. No podía permitirme el lujo de ser descubierta. Necesitaba escuchar más. Necesitaba saber exactamente qué era lo que habían planeado. ¿Y qué pasará con ella?, preguntó Marta. Su voz sonaba curiosa, pero no preocupada. Como si estuviera hablando de un objeto, no de una persona. No de la madre de su esposo. ¿Crees que vaya a la policía? Carlos soltó una carcajada amarga que me heló la sangre. ¿La policía? Por favor. Marta. Ella es una anciana de 61 años. Nadie le va a creer. Además, técnicamente soy su hijo. Cualquier abogado mediocre podría argumentar que el dinero era parte de una herencia anticipada. Y para cuando quiera hacer algo al respecto, nosotros ya estaremos instalados en Texas con nuevas identidades. Tengo un contacto allá que nos puede conseguir documentos limpios por $5,000. Eres un genio, dijo Marta con admiración. A veces me pregunto cómo pude tener tanta suerte de encontrarte. La suerte no tiene nada que ver, respondió Carlos con arrogancia. Esto requiere inteligencia, paciencia y determinación. Cosas que mi querida madre nunca tuvo. Ella solo sabe trabajar como una esclava y ahorrar cada centavo. Nunca supo disfrutar la vida. Nunca supo que el dinero debe gastarse, no guardarse en una caja fuerte oxidada. Cada palabra era como veneno entrando directamente a mis venas. Este era el hijo que había criado. El bebé al que había acunado en mis brazos durante noches interminables. El niño al que le había enseñado a caminar, a hablar, a respetar a los demás.
El joven al que le pagué la universidad, trabajando doble turno en la fábrica. El hombre al que le había abierto las puertas de mi casa cuando más lo necesitaba. Y ahora me llamaba vieja egoísta. Ahora planeaba robarme todo lo que tenía. Ahora hablaba de mí como si fuera un obstáculo que debía eliminar. ¿Cuánto crees que haya en la caja fuerte?, preguntó Marta con avidez. Podía imaginar sus ojos brillando de codicia desde donde estaba escondida. Según lo que he podido averiguar en sus estados de cuenta cuando ella no está mirando, debe haber al menos $80,000 en efectivo, respondió Carlos. Más las joyas que heredó de mi abuela, que fácilmente valen otros $30,000. Y en sus cuentas bancarias tiene aproximadamente $120,000 ahorrados. En total, estamos hablando de más de $230,000. $230,000. 40 años de trabajo. 40 años de madrugar a las 5 de la mañana. 40 años de sacrificar vacaciones, ropa nueva, salidas con amigas. Todo ahorrado centavo por centavo con un solo propósito: asegurar mi vejez y dejarle algo a mi hijo cuando yo ya no estuviera. Y él lo sabía. Sabía cada sacrificio que había hecho. Sabía cuántas veces había comido frijoles y arroz para poder guardar un poco más de dinero. Sabía cuántas veces había rechazado invitaciones porque no podía permitirme gastar en cosas innecesarias. Y aún así, no le importaba. Aún así, planeaba quitármelo todo. Con ese dinero podremos comprar una casa pequeña en Texas, continuó Carlos, su voz llena de planes y sueños construidos sobre mi ruina. Podremos abrir el negocio que siempre quisimos. Viviremos cómodamente por años. Y lo mejor de todo es que ella nunca nos encontrará. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya será demasiado tarde. ¿No sientes ni un poco de culpa?, preguntó Marta. Pero su tono no era de reproche. Era de curiosidad genuina, como quien pregunta sobre el clima. Hubo un silencio que me pareció eterno. Contuve la respiración, esperando. Una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, todavía tenía esperanza de que mi hijo dijera algo que demostrara que aún quedaba algo de humanidad en él. ¿Culpa?, repitió Carlos finalmente. ¿Por qué debería sentir culpa? Ella ha tenido una vida completa. Ha trabajado, ha ahorrado, ha hecho lo que quiso. Ahora es mi turno. Es mi turno de vivir bien, de no preocuparme por el dinero, de disfrutar. Además, técnicamente ese dinero debería ser mío algún día de todas formas. Solo estoy adelantando el proceso. Tienes razón, coincidió Marta. Ella ya vivió su vida. Ya es hora de que nosotros vivamos la nuestra. No pude seguir escuchando. Mis piernas finalmente reaccionaron y comencé a caminar hacia atrás, despacio, muy despacio, hasta que llegué a la puerta principal. La abrí con el mismo cuidado con el que la había cerrado, y salí a la calle bajo el sol brillante que ahora me parecía una mentira. Caminé sin rumbo durante varios minutos. Mis pies me llevaron hasta la plaza que está a 3 cuadras de mi casa. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol viejo, y fue ahí, sola, donde finalmente permití que el dolor me consumiera por completo. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo hace 15 años. Lloré por la traición. Lloré por la ingratitud. Lloré por los años perdidos creyendo que estaba construyendo un futuro para alguien que me amaba. Pero sobre todo, lloré por la mujer tonta que había sido. La mujer que había confiado ciegamente. La mujer que había creído que el amor de madre era suficiente para garantizar el amor de un hijo. Todo había comenzado de la manera más simple posible. Una rutina ordinaria que se transformó en el día que cambiaría mi vida para siempre. Esa mañana me había despertado a las 6 en punto, como todos los días. La alarma sonó y me levanté sin quejarme, a pesar del dolor en mis rodillas que cada día parecía empeorar. Preparé café para todos. El aroma llenó la cocina mientras cortaba fruta fresca y calentaba las tortillas. Carlos y Marta seguían durmiendo. Últimamente se levantaban cada vez más tarde, pero yo no decía nada. Pensaba que necesitaban descansar después de todo el estrés de perder el trabajo. ¡Qué tonta fui! Mientras preparaba el desayuno, revisé mi agenda del día. Tenía una cita a las 9:30 en el banco con el señor Alfredo Torres, mi asesor financiero. Necesitábamos revisar algunos documentos sobre mis inversiones y actualizar los beneficiarios de mis cuentas. Era algo rutinario, algo que hacía cada año sin falta.
Dejé el desayuno preparado en la mesa con una nota cariñosa para Carlos y Marta. Les escribí que había salido temprano y que volvería después del mediodía. Tomé mi bolso, verifiqué que llevara mi identificación y las llaves, y salí de casa exactamente a las 8:15. El banco quedaba a 20 minutos en autobús. Me gustaba tomar el transporte público. Me hacía sentir independiente, capaz, viva. Muchas mujeres de mi edad ya no salían solas, pero yo me negaba a ser una de esas personas que se rinden ante la vejez. Llegué al banco 10 minutos antes de mi cita. Me senté en la sala de espera, observando a las personas que entraban y salían. Jóvenes con sus teléfonos, señoras con sus bolsas de compras, hombres de negocios con sus portafolios elegantes. La vida continuaba su curso normal para todos ellos. A las 9:30 en punto, la asistente del señor Torres me llamó. Pero cuando entré a su oficina, él no estaba ahí. La asistente me pidió disculpas con una sonrisa amable. Don Alfredo tuvo una emergencia familiar esta mañana, me explicó. Su hijo menor tuvo un accidente en la escuela y tuvo que salir corriendo al hospital. Nada grave, gracias a Dios, pero necesita estar con él. Podríamos reagendar su cita para mañana a la misma hora. Me sentí decepcionada, pero entendí perfectamente. Si hubiera sido Carlos el que necesitaba ayuda, yo también habría dejado todo para ir con él. Qué irónica era la vida. Yo habría dejado todo por mi hijo, pero él planeaba dejarme en la ruina. Por supuesto, respondí a la asistente. Mañana estará bien. Espero que el niño se recupere pronto. Salí del banco con una sensación extraña. Tenía toda la mañana libre ahora. No tenía más planes hasta las 3 de la tarde, cuando comenzaba mi clase de tejido en el centro comunitario. Caminé por la calle principal, mirando los aparadores de las tiendas sin realmente prestar atención. Fue entonces cuando vi el vestido. Un vestido hermoso color verde en el escaparate de una boutique que casi nunca visitaba. Era elegante, del tipo de ropa que nunca me compraba porque siempre pensaba que era un gasto innecesario. Pero algo en ese vestido me llamó la atención. Entré a la tienda. La vendedora, una joven llamada Paola según su etiqueta, me saludó con amabilidad. Ese vestido le quedaría precioso, señora, me dijo con entusiasmo genuino. ¿Quiere probárselo? Estuve a punto de decir que no, como siempre hacía. Pero algo dentro de mí se rebeló contra mis propios hábitos. ¿Por qué no? ¿Por qué no podía comprarme un vestido bonito de vez en cuando? Había trabajado toda mi vida. Había ahorrado cada centavo. ¿No merecía darme un gusto ocasional? Sí, respondí. Me gustaría probármelo. El vestido me quedaba perfecto. Me veía bien, me sentía bien. El precio era de $120. No era barato, pero tampoco era excesivamente caro. Podía permitírmelo sin problema. Pero ahí estaba yo, frente al espejo, debatiendo internamente si debía gastar ese dinero. Siempre era así. Siempre pensaba 2, 3, 4 veces antes de gastarme un solo dólar en mí misma. Todo lo que ganaba iba directo a la cuenta de ahorros. Todo era para el futuro. Todo era para tener seguridad. Todo era para poder dejarle algo a Carlos. Finalmente decidí no comprarlo. Le di las gracias a Paola y salí de la tienda con las manos vacías, como siempre. Mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, me sentí tonta. 61 años de vida y todavía no podía permitirme comprar un vestido sin sentir culpa. Miré mi reloj. Eran las 10:20. Todavía tenía casi 5 horas antes de mi clase de tejido. Podía ir al mercado a comprar algunas cosas para la cena. Podía visitar a mi amiga Claudia que vivía cerca. Podía hacer 1000 cosas. Pero entonces recordé algo importante. Los documentos. Había olvidado llevar los documentos que el señor Torres me había pedido que trajera a la cita. Eran papeles viejos sobre la casa, escrituras y comprobantes de pago. Estaban en mi habitación, dentro del cajón de mi mesita de noche. Necesitaba esos documentos para la cita de mañana. Si no los llevaba, tendría que reagendar otra vez y todo el proceso se retrasaría. Además, estaban algunos otros papeles importantes que quería revisar con el asesor. No podía olvidarlos nuevamente. Decidí regresar a casa. Tomaría los documentos, los revisaría para asegurarme de que estaban completos,
y después saldría nuevamente para hacer las compras del mercado. Sería rápido. Entraría, tomaría lo que necesitaba, y saldría. Carlos y Marta probablemente ni siquiera se darían cuenta de que había vuelto. El autobús me dejó en mi esquina a las 10:45. Caminé las 2 cuadras hasta mi casa bajo el sol que ya empezaba a calentar con fuerza. Algunas vecinas me saludaron desde sus puertas. Les devolví el saludo con una sonrisa, fingiendo que todo estaba bien en mi mundo. Llegué a mi casa. Una casa que había comprado con el dinero de mi trabajo y el de mi difunto esposo. Una casa que habíamos pagado durante 20 años, sacrificando lujos y comodidades. Una casa que había planeado heredarle a Carlos algún día, cuando yo ya no estuviera. Saqué las llaves de mi bolso y abrí la puerta principal. Lo hice despacio, como siempre, porque la cerradura estaba un poco vieja y había que manipularla con cuidado. Entré y cerré la puerta detrás de mí con el mismo cuidado. La casa estaba en silencio. Las cortinas de la sala estaban corridas, dejando entrar solo un poco de luz. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Todo parecía normal. Todo parecía estar en orden. Caminé hacia el pasillo que llevaba a mi habitación. Mis zapatos hacían un sonido suave contra el piso de madera. Siempre había amado ese piso. Lo habíamos instalado mi esposo y yo hace 10 años, justo antes de que él enfermara. Era uno de los últimos proyectos que habíamos hecho juntos. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. La voz de Carlos. Venía de la sala, del otro lado de la casa. Hablaba en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que yo no pudiera escuchar. Me detuve en seco. Algo en su tono de voz me alertó. No era su tono normal. Era algo diferente. Algo que no había escuchado antes. O tal vez sí lo había escuchado, pero nunca había prestado atención. Debería haber seguido caminando hacia mi habitación. Debería haber tomado los documentos y salido de la casa sin hacer ruido. Debería haber respetado su privacidad y la de su esposa. Pero no lo hice. Algo más fuerte que mi educación y mis buenos modales me detuvo en ese pasillo. Algo primitivo. Un instinto maternal que me advertía que algo no estaba bien. Me acerqué despacio hacia la sala, pegándome a la pared. Mis manos temblaban ligeramente. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Contuve la respiración, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera delatarme. Las palabras llegaron a mis oídos cada vez más claras. Y con cada palabra que escuchaba, mi mundo comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo el viento. Llevo 1 año trabajando duro con esta vieja egoísta para descubrir el código de la caja fuerte. La voz de mi hijo sonaba fría, calculadora, llena de un desprecio que jamás imaginé que pudiera sentir por mí. Mis piernas comenzaron a temblar. Me aferré a la pared para no caer. Esto no podía estar pasando. Esto tenía que ser una pesadilla. Tenía que ser un malentendido. Pero no lo era. Era real. Terriblemente real. Y todo había comenzado con una cita cancelada en el banco. Con un vestido que no me atreví a comprar. Con unos documentos olvidados que me hicieron regresar a casa más temprano de lo planeado. A veces la vida cambia por las decisiones más insignificantes. A veces el destino se esconde en los detalles más pequeños. Y ese martes, mi destino había decidido revelarme la verdad de la forma más cruel posible. El aire en mi propia casa se sentía diferente ahora. Pesado. Denso. Como si cada molécula de oxígeno estuviera cargada con algo tóxico que me costaba respirar. Mis pies se habían quedado pegados al piso del pasillo, a solo unos metros de la sala donde mi hijo y mi nuera planeaban mi destrucción. No podía moverme. No podía pensar con claridad. Solo podía quedarme ahí, paralizada, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente una y otra vez, como un disco rayado que se niega a avanzar. Vieja egoísta. Esas 2 palabras me golpeaban con más fuerza que cualquier cosa física. Yo, que había sacrificado todo por él. Yo, que había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Yo, que había renunciado a mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Y para él, yo era una vieja egoísta. Cerré los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No podía llorar ahora.
No podía hacer ruido. Si me descubrían ahí, todo se complicaría. Necesitaba mantener la calma. Necesitaba pensar. Pero pensar era imposible cuando cada latido de mi corazón parecía un tambor retumbando en mis oídos. Cuando cada respiración se sentía como si estuviera tragando vidrios rotos. Cuando cada segundo que pasaba me revelaba una verdad más dolorosa sobre las personas que creía conocer. Escuché sus voces continuar. Ahora hablaban más bajo, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para captar cada palabra. Cada sílaba era como un clavo oxidado enterrándose en mi pecho. «¿Ya tienes todo listo para esta tarde?», preguntó Marta. Su voz sonaba emocionada, casi infantil en su alegría. Como si estuvieran planeando unas vacaciones, no el robo de toda mi vida. «Todo está listo», respondió Carlos. «Tengo las identificaciones falsas que conseguí el mes pasado. Tengo los boletos de autobús para mañana temprano. Tengo la dirección del contacto en Texas que nos va a ayudar con los documentos nuevos. Solo falta vaciar la caja fuerte y las cuentas bancarias». Mi caja fuerte. La que había comprado hace 20 años cuando mi esposo todavía vivía. La que contenía todo lo que había logrado acumular con tanto esfuerzo. Los billetes que había guardado uno por uno, mes tras mes, año tras año. Y él tenía el código. Mi hijo tenía el código de mi caja fuerte. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Cuándo? ¿En qué momento había sido tan descuidada como para permitir que lo descubriera? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta. «¿Estás nervioso?», preguntó Marta. «Un poco», admitió Carlos. «Pero más que nervioso, estoy emocionado. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento? Años. Marta. Años viendo cómo ella guardaba cada maldito centavo en esa caja fuerte mientras yo tenía que pedirle dinero prestado para cualquier cosa». El resentimiento en su voz era palpable. Como si yo le hubiera hecho algo terrible al no entregarle mi dinero cada vez que lo pedía. Como si mi trabajo de cuidar mis ahorros fuera un crimen imperdonable. «Ya no tendrás que pedirle nada nunca más», dijo Marta con satisfacción. «Después de hoy, seremos libres. Podremos vivir como siempre quisimos». «Como siempre quisimos», repitió Carlos, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Sentí como mis piernas comenzaban a reaccionar. Lentamente, muy lentamente, empecé a retroceder por el pasillo. Cada paso era una tortura. El piso de madera que tanto amaba ahora era mi enemigo, amenazando con crujir y delatarme en cualquier momento. Un pie detrás del otro. Despacio. Con cuidado. Conteniendo la respiración. Mi cuerpo entero temblaba, pero de alguna manera logré mantener el control suficiente para no hacer ruido. Llegué a la puerta principal. Mi mano tocó la manija y la giré con una lentitud dolorosa. El mecanismo hizo un clic suave que me pareció ensordecedor. Me quedé congelada, esperando escuchar pasos acercándose, voces preguntando quién estaba ahí. Pero no pasó nada. Ellos seguían en la sala, absortos en sus planes malvados, ajenos al hecho de que su víctima había estado escuchando cada palabra. Abrí la puerta lo suficiente como para deslizarme hacia afuera. El sol de la mañana me golpeó como una bofetada de realidad. El mundo seguía ahí, girando como siempre, indiferente a mi dolor. Los pájaros cantaban en los árboles. Los autos pasaban por la calle. La vida continuaba su curso normal. Pero para mí, nada volvería a ser normal nunca más. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer las llaves. Las metí en mi bolso y comencé a caminar. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarme de esa casa antes de que me descubrieran. Mis pies me llevaron por la acera sin rumbo fijo. Pasé frente a la casa de la señora Florinda, mi vecina de toda la vida. Ella estaba regando sus plantas en el jardín y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo automáticamente, mi boca formando una sonrisa que no sentía. «Buenos días, Olga», me gritó con alegría. «Qué temprano regresas hoy». «La cita se canceló», respondí, sorprendida de que mi voz sonara tan normal. «Tengo que volver mañana». «Qué fastidio», dijo ella con simpatía. «Bueno, al menos tienes el día libre. Disfrútalo». «Disfrútalo». Qué palabra tan irónica. Seguí caminando, dejando atrás su voz alegre y su jardín lleno de flores.
Cada paso que daba me alejaba físicamente de mi casa, pero no podía alejarme del dolor que llevaba dentro. Llegué a la plaza. El mismo lugar donde me había sentado después de escuchar la conversación completa. Pero ahora era diferente. Ahora no sabía todo. Ahora solo había escuchado una parte, pero era suficiente para entender la magnitud de lo que estaba por venir. Me senté en la misma banca bajo el mismo árbol. Mis manos se aferraron al borde del asiento de madera, como si fuera lo único que me mantenía atada a la realidad. Miré al suelo, a las hojas secas que el viento arrastraba en círculos. Mi mente empezó a repasar los últimos 6 meses. Los 6 meses que Carlos y Marta habían vivido en mi casa. Ahora todo cobraba sentido. Ahora podía ver las señales que había ignorado. Las veces que encontraba a Carlos cerca de mi habitación cuando yo llegaba a casa. Siempre tenía una excusa perfecta. Estaba buscando el teléfono. Escuché un ruido extraño. Quería preguntarte algo, pero ya te habías ido. Las veces que notaba que mis cosas estaban ligeramente movidas de lugar. Mi joyero 1 centímetro más a la izquierda. Mi carpeta de documentos no exactamente donde la había dejado. Yo lo atribuía a mi memoria, a mi edad. Estás olvidando dónde pones las cosas, me decía a mí misma. Las veces que Carlos me preguntaba sobre la caja fuerte con una curiosidad que parecía inocente. ¿Cuándo compraste esa caja fuerte, mamá? Es difícil recordar el código. ¿Alguna vez has pensado en cambiar el código por algo más moderno? Todas esas pequeñas cosas que había ignorado. Todas esas banderas rojas que había pintado de blanco en mi mente porque no quería ver la verdad. Porque confiar en mi hijo era más fácil que dudar de él. 1 año. Había dicho 1 año. 1 año trabajando duro para descubrir el código. 1 año manipulándome. 1 año fingiendo que me cuidaba cuando en realidad solo me estudiaba como un ladrón estudia una casa antes de robarla. ¿En qué momento me había convertido en una marca para mi propio hijo? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su víctima? Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. No podía detenerlas más. Cayeron silenciosamente por mis mejillas, calientes y amargas. Lloré por la madre tonta que había sido. Lloré por los años desperdiciados confiando en alguien que no lo merecía. Lloré por el futuro que había planeado y que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que iba más allá del dolor y la traición. Era rabia. Fría. Calculada. Silenciosa. Mi hijo creía que era inteligente. Creía que había ganado. Creía que yo era solo una vieja tonta que nunca se daría cuenta de lo que estaba pasando. Pero él había cometido un error. Un error crucial. Me había subestimado. Sequé mis lágrimas con el dorso de mi mano. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. Mi corazón todavía dolía, pero mi mente comenzaba a aclararse. Tenía que volver a casa. Tenía que escuchar el resto de su conversación. Tenía que saber exactamente qué era lo que planeaban hacer y cuándo. Necesitaba toda la información posible antes de decidir mi próximo movimiento. Me levanté de la banca. Mis piernas todavía temblaban, pero ahora era diferente. No era el temblor del miedo. Era el temblor de la adrenalina. De la determinación. Caminé de regreso hacia mi casa con pasos firmes. Esta vez no había duda en mi camino. Esta vez sabía exactamente lo que tenía que hacer. Regresé a mi casa caminando despacio, cada paso medido con precisión. Esta vez no había prisa. Esta vez sabía exactamente lo que me esperaba detrás de esa puerta. El sol seguía brillando con la misma intensidad de antes, pero todo se sentía diferente ahora. Como si el mundo hubiera cambiado de color en cuestión de minutos. Me detuve frente a la puerta principal. Respiré profundo 3 veces, tratando de calmar el temblor en mis manos. Necesitaba entrar sin hacer ruido. Necesitaba escuchar todo lo que tenían que decir. Cada detalle importaba ahora. Giré la llave con cuidado extremo. El mecanismo cedió sin hacer apenas ruido. Abrí la puerta lo suficiente para deslizarme dentro y la cerré detrás de mí con la misma delicadeza. El pasillo estaba exactamente igual que cuando había salido. Las cortinas seguían corridas. La casa seguía en penumbras. Las voces venían de la sala.
Todavía estaban ahí. Todavía estaban hablando. Me acerqué con pasos silenciosos, conteniendo la respiración cada pocos segundos para escuchar mejor. Mi espalda rozaba la pared fría del pasillo mientras avanzaba centímetro a centímetro. «¿Qué haremos con los muebles?», preguntó Marta. «Algunos son antiguos. Podrían valer algo de dinero». Carlos soltó una risa seca que me heló la sangre. «Olvídate de los muebles. Son viejos y están en mal estado. Nadie pagaría nada por ellos. Lo único que importa es el efectivo, las joyas y el dinero de las cuentas. Con $230,000 tenemos suficiente para empezar de nuevo. Los muebles que se queden aquí pudriéndose». $230,000. El número resonó en mi cabeza como una campana. 40 años de mi vida resumidos en una cifra que él mencionaba con tanta facilidad. Como si fuera dinero encontrado en la calle. Como si no tuviera ningún valor real aparte del monetario. ¿Y ella? La voz de Marta sonaba curiosa. «¿Qué crees que haga cuando descubra que nos fuimos?». Hubo un silencio largo y pesado que me hizo contener la respiración. Podía imaginar a Carlos pensando, eligiendo sus palabras con cuidado. «Probablemente llore como siempre hace», dijo finalmente con desprecio. «Probablemente llame a mis tíos y a sus amigas para quejarse de lo mal hijo que soy. Probablemente vaya a la policía y haga un escándalo». «¿Y si la policía nos busca?». «No nos encontrarán», respondió Carlos con confianza absoluta. «Para cuando ella se dé cuenta de todo, ya estaremos en Texas con nuevos nombres. Además, como te dije, técnicamente soy su hijo. Cualquier abogado mediocre podría argumentar que el dinero era parte de una herencia anticipada o que ella me lo dio voluntariamente. Es mi palabra contra la suya». «Pero el código de la caja fuerte», insistió Marta. «Eso prueba que lo robamos». «¿Y quién va a creer que robé el código?». Carlos sonaba irritado ahora. «Ella es una anciana. Probablemente me dio el código en algún momento y lo olvidó. O yo lo encontré entre sus papeles. Hay 1000 explicaciones posibles. Créeme, Marta, esto va a funcionar. He planificado cada detalle durante un año entero». «Un año entero». Otra vez esas palabras. Un año fingiendo amor filial mientras preparaba mi ruina. Un año durmiendo bajo mi techo, comiendo mi comida, aceptando mi cuidado, todo mientras tramaba en secreto cómo destruirme. «¿A qué hora saldrá a su clase de tejido?», preguntó Marta. «A las 3:45. Siempre sale a las 3:45. Es tan predecible que da risa. Todos los martes a la misma hora, con la misma puntualidad. Eso nos da casi 4 horas para vaciar la caja fuerte, ir al banco, retirar el dinero y empacar nuestras cosas». «¿Y si regresa antes?». «No va a regresar antes. Nunca lo hace. Después de la clase siempre se queda charlando con sus amigas al menos 1 hora. Llega a casa como a las 6 de la tarde. Para entonces ya estaremos lejos». Hablaba de mi rutina como si fuera un horario de autobús. Como si me hubiera estado observando, estudiando, memorizando cada movimiento. Y probablemente así era. Probablemente había pasado meses analizando mis hábitos, buscando el momento perfecto para ejecutar su plan. «¿Trajiste las bolsas grandes que te pedí?», preguntó Carlos. «Están en el cuarto. 3 bolsas de lona negra. Suficiente para todo». «Perfecto. Cuando ella salga, tenemos que movernos rápido. Primero vaciamos la caja fuerte. Después vamos al banco y retiramos todo el efectivo que podamos de sus cuentas. Les diremos que ella nos autorizó. Tengo copias de su identificación que hice el mes pasado cuando ella dejó su bolso en la mesa. Copias de mi identificación. Había robado mi identidad antes de robar mi dinero. El nivel de planificación era aterrador. No era un impulso. No era una decisión tomada a la ligera. Era un plan elaborado, meticuloso, frío. ¿Y si los del banco sospechan algo? No sospecharán nada. Soy su hijo. Llevo meses yendo con ella al banco para sus trámites. Los empleados me conocen. Nos conocen. Solo tengo que actuar preocupado, decir que ella no se siente bien y me pidió que retirara el dinero por ella. Es simple. Simple. Destruir la vida de tu propia madre era simple para él.
Robarle todo lo que había trabajado durante décadas era simple. Abandonarla sin nada era simple. Estoy nerviosa, admitió Marta. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal, la tranquilizó Carlos. He pensado en todo. Cada detalle. Cada posible problema. Confía en mí, amor. Mañana a esta hora estaremos en el autobús hacia Texas, con todo el dinero, listos para empezar nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida, repitió Marta, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Suena tan bien. Sin deudas. Sin preocupaciones. Sin tener que fingir más que cuidamos a tu madre. Sin tener que escuchar sus historias aburridas sobre los viejos tiempos, añadió Carlos. Sin tener que fingir que nos importa cuando habla de mi padre. Sin tener que aguantar sus consejos que nadie le pidió. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Pero algo extraño estaba pasando dentro de mí. El dolor seguía ahí, profundo e intenso, pero comenzaba a transformarse en algo diferente. Algo más frío. Más controlado. ¿Crees que alguna vez nos perdone?, preguntó Marta. Carlos se rió. Una risa genuina, sin malicia aparente, pero llena de indiferencia absoluta. No me importa si me perdona o no. Para cuando quiera hacer algo, ya será demasiado tarde. Y honestamente, Marta, después de todo lo que ha hecho, se lo merece. ¿Qué ha hecho?, preguntó Marta con curiosidad. Ha sido egoísta toda su vida. Guardando dinero en lugar de disfrutarlo. Negándome ayuda cuando realmente la necesitaba. Siempre con su discurso de que tengo que ser responsable, de que tengo que trabajar duro, de que el dinero no crece en los árboles. Bueno, ahora voy a tomar lo que es mío por derecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que salía de su boca era una distorsión completa de la realidad. Yo nunca le había negado ayuda. Le había pagado la universidad completa. Le había prestado dinero innumerables veces que nunca devolvió. Le había abierto las puertas de mi casa cuando lo necesitó. Pero en su mente, yo era la villana. En su mente, él era la víctima. Había reescrito toda nuestra historia para justificar lo que estaba a punto de hacer. ¿A qué hora es el autobús mañana?, preguntó Marta. A las 6 de la mañana. Saldremos de aquí a las 5:30, cuando ella todavía esté dormida. Ni siquiera nos escuchará salir. Mis piernas comenzaron a temblar nuevamente. Esta vez no por miedo, sino por la rabia contenida que crecía dentro de mí como una marea oscura. Quería entrar a esa sala. Quería enfrentarlos. Quería gritarles todo lo que pensaba de ellos. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí sabía que eso sería un error. Si los enfrentaba ahora, solo conseguiría que cambiaran sus planes. Y necesitaba que siguieran adelante con esos planes. Necesitaba que se sintieran seguros. Necesitaba que creyeran que habían ganado. Porque solo entonces podría destruirlos. Me alejé de la sala con el mismo cuidado con el que me había acercado. Cada paso era una tortura silenciosa. Mis piernas apenas me sostenían, pero de alguna manera logré llegar a la puerta principal sin hacer ruido. Salí de mi propia casa como una ladrona, cerrando la puerta con una delicadeza que contrastaba brutalmente con el caos que sentía por dentro. El sol de mediodía me golpeó con fuerza. Era casi la 1 de la tarde. Tenía 2 horas antes de mi supuesta clase de tejido. 2 horas antes de que Carlos y Marta ejecutaran su plan. 2 horas para decidir qué iba a hacer con mi vida destrozada. Caminé sin rumbo por las calles de mi vecindario. Las mismas calles que había recorrido durante 30 años. Las mismas casas que había visto envejecer junto conmigo. Todo era familiar, pero al mismo tiempo todo se sentía extraño. Como si estuviera viendo mi mundo a través de un cristal roto. Pasé frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana. El señor Antonio, el dueño, me saludó desde la ventana. Le devolví el saludo mecánicamente, mi rostro formando una sonrisa que no sentía. Él no sabía que la mujer que le compraba pan todos los días acababa de descubrir que su hijo planeaba robarle todo. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo con solo mirarme. Por fuera, yo seguía siendo la misma Olga Rodríguez de siempre. Una mujer de 61 años, viuda, trabajadora, respetable. Por dentro, era un campo de batalla donde el dolor y la rabia se disputaban el control de mi alma.
Llegué a un pequeño parque que quedaba a unas cuadras de mi casa. No era el mismo donde había estado antes. Este era más tranquilo, menos frecuentado. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol grande que debía tener 100 años o más. El silencio del parque era casi absoluto. Solo se escuchaba el canto lejano de algunos pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Era un silencio que me permitía pensar. Un silencio que me obligaba a enfrentar la verdad sin distracciones. Mi hijo me odiaba. Esa era la verdad más dolorosa de todas. No solo me iba a robar. Me odiaba. Lo había escuchado en su voz. En cada palabra que había dicho sobre mí. En cada queja. En cada justificación. Para él, yo no era una madre que había sacrificado su vida entera por su bienestar. Era una vieja egoísta que guardaba dinero por pura mezquindad. Era un obstáculo entre él y la vida que creía merecer. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué momento el niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo se había convertido en este hombre que planeaba destruirme? Traté de recordar. Traté de encontrar el momento exacto donde todo cambió. Pero no había un momento. Había sido gradual. Tan gradual que no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Recordé cuando cumplió 15 años y comenzó a pedirme dinero constantemente. Para salir con sus amigos. Para comprar ropa de marca. Para ir al cine. Al principio le daba lo que pedía, pero cuando las peticiones se volvieron excesivas, comencé a decirle que no. Que necesitaba aprender el valor del dinero. Que necesitaba trabajar si quería tener sus propias cosas. Él se enojó. Me llamó tacaña. Me dijo que todas las madres de sus amigos les daban dinero sin problema. Pero yo mantuve mi postura. Pensé que estaba enseñándole responsabilidad. Pensé que estaba siendo una buena madre. ¿Fue ahí cuando comenzó a odiarme? ¿O fue después, cuando le dije que no podía pagarle el auto que quería cuando cumplió 18? Le expliqué que el dinero que tenía ahorrado era para su educación, no para lujos. Le dije que si quería un auto, podía trabajar y comprárselo él mismo, como yo había hecho a su edad. Recuerdo la furia en sus ojos. Recuerdo cómo gritó que yo era una mala madre, que no me importaba su felicidad, que solo me importaba mi dinero. Lloré esa noche. Lloré pensando que había fallado como madre. Pero mi esposo me consoló. Me dijo que estaba haciendo lo correcto, que Carlos necesitaba aprender que las cosas se ganan con esfuerzo, no se regalan. Cuando mi esposo murió, Carlos ya estaba en la universidad. Vino al funeral, pero se quedó solo 2 días. Dijo que tenía exámenes importantes. Dijo que papá hubiera entendido. Me dejó sola en esa casa vacía, rodeada de recuerdos y silencio. Después de graduarse, consiguió trabajo en la constructora. Ganaba bien, pero siempre tenía problemas de dinero. Siempre necesitaba préstamos. Préstamos que prometía devolver, pero nunca lo hacía. Yo se los daba de todas formas. Porque era mi hijo. Porque pensé que eventualmente maduraría. Conoció a Marta hace 3 años. Una mujer bonita, educada, que sonreía mucho. Me cayó bien al principio. Parecía buena persona. Parecía buena para Carlos. Me imaginé nietos. Me imaginé una familia feliz. Pero Marta era como él. O tal vez él se volvió más como ella. No lo sé. Lo que sé es que después de casarse, las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas se redujeron a 1 por semana, y solo para pedirme dinero o contarme sus problemas. Cuando Carlos perdió su trabajo hace 6 meses, vine a mí con una historia triste. Dijo que la constructora había cerrado por problemas financieros. Dijo que no tenían ahorros. Dijo que iban a perder su apartamento. Me pidió si podían quedarse conmigo solo por un tiempo hasta que encontrara otro trabajo. Yo acepté sin dudar. Porque era mi hijo. Porque pensé que me necesitaba. Porque en el fondo, una parte de mí estaba feliz de tener compañía en esa casa tan grande y tan vacía. Qué tonta fui. Qué ciega. Qué estúpida. Nunca había perdido su trabajo. Todo había sido mentira desde el principio. Todo había sido parte de su plan. Un plan que había estado elaborando durante quién sabe cuánto tiempo. Un plan para acercarse a mí, para ganar mi confianza, para estudiar mis rutinas, para encontrar el código de mi caja fuerte.
Un año trabajando duro, había dicho. Un año fingiendo. Un año mintiéndome cada día. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Esta vez no traté de detenerlas. Estaba sola en ese parque. Nadie me veía. Nadie me juzgaba. Podía llorar todo lo que quisiera. Lloré por todos los años que había creído en él. Lloré por todas las veces que lo había defendido cuando otros me advertían que era un aprovechado. Lloré por todas las noches que había pasado despierta preocupándome por su futuro. Pero sobre todo, lloré por la madre que había sido. La madre que había trabajado hasta el agotamiento para darle una vida mejor. La madre que había renunciado a rehacer su vida después de enviudar porque pensó que debía dedicarse completamente a cuidar sus ahorros para dejárselos a su hijo. Había rechazado la compañía de hombres buenos que se interesaron en mí después de la muerte de mi esposo. Había rechazado invitaciones a viajes con mis amigas. Había rechazado oportunidades de disfrutar mi vida porque siempre pensaba en el futuro. En asegurarme de que Carlos estuviera bien cuidado. En dejarle una herencia que lo mantuviera seguro cuando yo ya no estuviera. Y él lo sabía. Sabía todo lo que había sacrificado por él. Y no le importaba. Peor aún, lo usaba en mi contra. Me llamaba egoísta por guardar el dinero que había sudado durante décadas. Me culpaba por no darle todo lo que quería cuando lo quería. El dolor era tan intenso que sentía como si mi pecho se fuera a partir en dos. Era un dolor físico. Real. Palpable. Como si alguien me estuviera apretando el corazón con sus manos hasta exprimirle la última gota de vida. Miré mis manos. Manos viejas, llenas de arrugas y manchas de la edad. Manos que habían trabajado incansablemente durante 40 años. Manos que habían cocinado miles de comidas para mi familia. Manos que habían acariciado la frente de mi hijo cuando estaba enfermo. Y ahora esas manos temblaban. No de vejez. No de debilidad. Sino de una emoción que no podía nombrar. Era dolor. Era rabia. Era desilusión. Era todo junto, mezclado en un cóctel tóxico que me estaba envenenando desde dentro. Pensé en mi esposo. En lo que él diría si pudiera ver esto. Se sentiría devastado. Carlos había sido su orgullo. Su único hijo. El heredero de su apellido. Mi esposo había muerto creyendo que nuestro hijo era un buen hombre. Creyendo que yo estaría bien cuidada. Creyendo que Carlos se encargaría de mí en mi vejez. Qué afortunado había sido al morir sin saber la verdad. Qué bendición no tener que ver en qué se había convertido su hijo. El sol comenzaba a moverse en el cielo. Debían ser casi las 2:30. En menos de una hora, se suponía que debía salir de mi casa hacia mi clase de tejido. En menos de una hora, Carlos y Marta comenzarían a ejecutar su plan. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo. El aire entraba a mis pulmones con dificultad, como si mi propio cuerpo se resistiera a seguir funcionando bajo tanto dolor. Pero tenía que seguir. Tenía que levantarme de esa banca. Tenía que decidir qué iba a hacer. Podía irme. Podía simplemente desaparecer y dejarlos hacer lo que quisieran. Podía tomar un autobús a otra ciudad y empezar de nuevo. Dejar que se llevaran mi dinero. Dejar que ganaran. O podía enfrentarlos. Podía entrar a mi casa ahora mismo y gritarles todo lo que había escuchado. Podía echarlos a la calle. Podía llamar a la policía. Pero algo dentro de mí sabía que ninguna de esas opciones era la correcta. Si me iba, ellos ganarían. Si los enfrentaba ahora, probablemente negarían todo. Dirían que estaba loca. Que había malinterpretado las cosas. Que mi edad me hacía imaginar cosas. No. Necesitaba algo diferente. Necesitaba algo que mi hijo no esperara. Algo que demostrara que la vieja egoísta que tanto despreciaba era más inteligente de lo que él creía. Me levanté de la banca. Mis piernas todavía temblaban, pero ahora había algo más. Había determinación. Había propósito. Había una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Era poder. El poder que viene de saber la verdad mientras otros creen que tienes ignorancia. El poder de estar un paso adelante cuando todos creen que vas un paso atrás. Carlos había cometido un error. Un error fatal. Me había subestimado. Había creído que era solo una vieja tonta que nunca se daría cuenta de nada hasta que fuera demasiado tarde.
Pero no era demasiado tarde. Todavía tenía tiempo. Todavía tenía opciones. Y sobre todo, todavía tenía algo que él nunca tendría. Tenía la verdad de mi lado. Me quedé sentada en esa banca durante horas, mirando el movimiento de la plaza sin realmente ver nada. Mi mente trabajaba a una velocidad que no había experimentado en años. Cada pensamiento se conectaba con otro, formando una red de posibilidades y estrategias. No iba a gritar. No iba a llorar más. No iba a confrontarlos como una madre herida buscando explicaciones que nunca llegarían. Eso era exactamente lo que Carlos esperaba de mí. Esperaba que fuera la vieja débil y emocional que él creía que era. Pero yo no era esa mujer. No completamente. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había trabajado en 2 empleos simultáneamente durante años. Había criado a un hijo sola mientras pagaba una casa y ahorraba cada centavo. Había enfrentado jefes abusivos, compañeros envidiosos, y todas las dificultades que la vida pone en el camino de una mujer trabajadora. Y había sobrevivido a todo. No con gritos ni escándalos, sino con silencio, paciencia y estrategia. Esta vez no sería diferente. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos ya no temblaban. Había una claridad extraña en mi mente ahora, como si una niebla se hubiera disipado revelando un camino perfectamente trazado. Marqué el número de mi amiga Claudia Flores. Claudia y yo nos conocíamos desde hace 30 años. Ella era abogada, aunque ya estaba retirada. Pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Si alguien podía ayudarme a navegar esta situación, era ella. «Olga», respondió al tercer timbre. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Necesito verte», dije directamente. «Hoy. Ahora sí es posible. Es urgente». Hubo una pausa. Claudia me conocía lo suficientemente bien como para saber que yo nunca usaba la palabra urgente a la ligera. «Ven a mi casa», dijo sin hacer más preguntas. «Te espero». Caminé las 6 cuadras hasta la casa de Claudia. Era una casa pequeña pero acogedora, llena de libros y recuerdos de sus años como abogada. Ella me abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperándome junto a la ventana. «Entra», dijo, estudiando mi rostro con preocupación. «Te ves terrible. ¿Qué pasó?» Nos sentamos en su sala. Ella me sirvió un té caliente que no pedí pero que agradecí. Y entonces, por primera vez desde que había escuchado esa conversación horrible, hablé. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada detalle del plan de Carlos. Claudia me escuchó en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa ni indignación exagerada. Solo una concentración profunda, como cuando analizaba un caso difícil en sus años de abogada. Cuando terminé de hablar, ella se quedó pensativa durante varios segundos. «¿Tienes pruebas de lo que escuchaste?», preguntó finalmente. «Solo mi palabra», respondí. «No grabé nada». «Entonces necesitamos crear pruebas», dijo Claudia con determinación. «Y necesitamos actuar rápido si ellos planean hacerlo esta tarde». Miré mi reloj. Eran las 12:30. En 2 horas y cuarto se suponía que yo debía salir a mi clase de tejido. En 2 horas y cuarto, Carlos y Marta comenzarían a ejecutar su plan. «¿Qué sugieres?», pregunté. Claudia se levantó y caminó hacia su estudio. Regresó con una libreta y un bolígrafo. Comenzó a escribir mientras hablaba. «Primero, no vayas a tu clase de tejido. Pero tampoco te quedes en casa. Sal de tu casa exactamente a la hora que siempre sales, pero regresa 15 minutos después. Entra sin hacer ruido y grábalos con tu teléfono. Necesitamos evidencia de lo que están haciendo. ¿Y si me descubren? Entonces improvisamos. Pero lo dudo. Estarán tan concentrados en vaciar tu caja fuerte que no esperarán que regreses». Asentí. Tenía sentido. Claudia continuó escribiendo. «Segundo, necesitamos proteger tu dinero. Inmediatamente después de grabarlos, vas directo al banco. Habla con el gerente, no con los empleados comunes. Explícale la situación y bloquea todas tus cuentas. Cambia los accesos. Asegúrate de que nadie más que tú pueda retirar dinero. El banco hará eso sin pruebas. Con las grabaciones sí. Y yo te acompañaré.
Mi nombre todavía tiene peso en esta ciudad. El gerente del banco, Antonio Silva, fue mi cliente hace años. Me debe varios favores. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a asentarse. Un plan. Tenía un plan. Ya no era una víctima pasiva esperando ser destruida. Era una mujer tomando control de la situación. Tercero, continuó Claudia, después del banco, vamos a la policía. Presentamos una denuncia formal con las grabaciones como evidencia. Intento de robo, fraude, lo que sea que aplique. Los abogados que conozco allí pueden orientarnos. ¿Y el dinero de la caja fuerte?, pregunté. No puedo protegerlo como las cuentas del banco. Claudia sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero había algo casi feroz en ella. Esta tarde, antes de que salgas de tu casa, mueve todo el contenido de tu caja fuerte. Trae el efectivo y las joyas aquí. Yo tengo una caja de seguridad en mi casa. Nadie sabrá que está aquí. Cuando ellos abran tu caja fuerte, la encontrarán vacía. La idea me produjo una satisfacción oscura que no sabía que era capaz de sentir. Imaginar la cara de Carlos cuando abriera la caja fuerte y no encontrara nada me llenó de una alegría amarga. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que se den cuenta de que algo anda mal?, preguntó Claudia. Si hago todo bien, hasta mañana en la mañana. Ellos planean irse en el autobús de las 6. Para entonces yo ya habría denunciado todo. Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente. Claudia siguió escribiendo en su libreta, haciendo una lista detallada de cada paso que debíamos seguir. Horarios, nombres, números de teléfono. Todo estaba siendo planeado con la precisión de una operación militar. Una cosa más, dijo Claudia, mirándome directamente a los ojos. Esto va a doler. Va a doler mucho. Porque cuando todo termine, tu hijo enfrentará consecuencias legales serias. Podrían arrestarlo. Podrían procesarlo. Tu relación con él, si es que queda algo, estará completamente destruida. Ya está destruida, respondí con una voz que sonó más fría de lo que esperaba. Fue él quien la destruyó el momento en que decidió robarme. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Claudia asintió con aprobación. Bien. Porque necesitas estar completamente segura de esto. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Las cosas se pondrán feas. Habrá drama. Habrá acusaciones. Probablemente él trate de voltear la situación y hacerte quedar como la mala. ¿Estás preparada para eso? Pensé en su pregunta. Pensé en los 40 años de trabajo que representaba ese dinero. Pensé en las noches sin dormir, en los dolores de espalda por cargar cajas pesadas, en las comidas baratas para poder ahorrar unos dólares más. Pensé en cada sacrificio que había hecho creyendo que estaba construyendo un futuro para mi hijo. Y pensé en cómo él había planeado quitármelo todo sin el menor remordimiento. Estoy preparada, dije con firmeza. Más que preparada. Claudia sonrió nuevamente. Se levantó y me dio un abrazo fuerte. Entonces vamos a destruirlos, dijo suavemente. Pero lo haremos bien. Lo haremos legal. Lo haremos de una manera que ellos nunca puedan recuperarse. Nos separamos y ella me entregó la libreta con todos los pasos escritos. Memoriza esto. Síguelo al pie de la letra. Y Olga hizo una pausa, su voz se volvió más seria. No les des ninguna señal de que sabes algo. Actúa completamente normal hasta el momento exacto. Si sospechan algo, cambiarán sus planes y perderemos nuestra oportunidad. Lo sé, dije. Puedo hacerlo. Y era verdad. Podía hacerlo. Porque había descubierto algo sobre mí misma en estas últimas horas. Algo que quizás siempre había estado ahí, pero nunca había necesitado usar. Podía ser fría cuando era necesario. Podía ser calculadora. Podía planear y ejecutar con la misma precisión que mi hijo había usado para planear mi destrucción. La diferencia era que yo estaba del lado correcto. Yo estaba protegiendo lo que era mío por derecho. Yo no era la ladrona. Salí de la casa de Claudia con un propósito renovado. El dolor seguía ahí, profundo en mi pecho como una herida abierta. Pero ahora estaba cubierto por algo más fuerte. Determinación. Frialdad. Justicia. Carlos había cometido un error fatal. Había asumido que su madre era débil. Había asumido que yo aceptaría mi destino sin luchar.
Pronto descubriría lo equivocado que estaba. Regresé a mi casa a la 1 de la tarde. Carlos y Marta estaban en la cocina comiendo el almuerzo que yo había preparado esa mañana antes de salir. Me vieron entrar y Carlos me saludó con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «Hola mamá», dijo con esa voz cariñosa que había perfeccionado durante un año entero de mentiras. «¿Cómo te fue en el banco?» «Bien», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Tengo que volver mañana porque el asesor tuvo una emergencia. Me reagendaron la cita». «Qué fastidio», dijo Marta con falsa empatía. «Al menos ya saliste y no tienes que volver a hacerlo hoy». «Sí», dije. «Voy a descansar un poco antes de ir a mi clase de tejido». Me dirigí a mi habitación con pasos tranquilos, como si nada hubiera cambiado. Como si no supiera que en 2 horas ellos planeaban destruir mi vida. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, respirando profundo. No tenía mucho tiempo. Necesitaba mover todo de mi caja fuerte antes de salir. Caminé hacia mi closet y moví las cajas de zapatos que ocultaban la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marqué el código con manos temblorosas. 7, 2, 3, 9. Las fechas de nacimiento de mis padres. La puerta se abrió con un clic suave. Ahí estaba todo. Los billetes cuidadosamente ordenados en fajos. Las joyas de mi madre envueltas en paños de terciopelo. Los documentos importantes en carpetas manila. 40 años de mi vida contenidos en un espacio de medio metro cuadrado. Saqué una bolsa de tela grande que guardaba en el fondo de mi closet y comencé a meter todo con cuidado. Los billetes primero. Conté mentalmente mientras los guardaba. $78,000 en efectivo. No los 80,000 que Carlos había mencionado, pero estaba cerca. Las joyas después. El collar de perlas de mi abuela. Los aretes de diamantes que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. El anillo de oro que había pertenecido a mi madre. Cada pieza tenía una historia. Cada pieza era un recuerdo de alguien que había amado y que me había amado de verdad. Los documentos al final. Las escrituras de la casa. Los certificados de inversión. Las pólizas de seguro. Todo lo que probaba que yo había trabajado y construido algo con mis propias manos. Cerré la bolsa y la escondí debajo de mi cama momentáneamente. Después cerré la caja fuerte vacía, volví a marcar el código para asegurarme de que funcionaba, y coloqué las cajas de zapatos en su lugar como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. La 1:30. Necesitaba salir en 1 hora y cuarto para mantener mi rutina normal. Pero antes de eso, tenía que llevar la bolsa a casa de Claudia sin que Carlos y Marta me vieran. Esperé 15 minutos. Escuché sus voces en la sala. Estaban viendo televisión, riendo de algo que decían en la pantalla. Riendo mientras planeaban mi ruina. La hipocresía me revolvió el estómago. Tomé la bolsa y la escondí dentro de mi abrigo más grande. No era lo ideal, pero funcionaría. Salí de mi habitación tratando de parecer casual. «Voy a la tienda de la esquina», anuncié. «Necesito comprar hilo para mi clase». «¿Quieres que te acompañe, mamá?», preguntó Carlos sin despegar los ojos de la televisión. Sabía que no tenía ninguna intención real de acompañarme. Era solo teatro. «No es necesario», respondí. «Vuelvo en 20 minutos». Salí de la casa con la bolsa oculta bajo mi abrigo. El sol de la tarde me cegó momentáneamente. Caminé rápido pero sin correr, sin hacer nada que pudiera parecer sospechoso si alguien me observaba desde la ventana. Llegué a casa de Claudia en 7 minutos. Ella me esperaba en la puerta. «¿Lo tienes todo?», preguntó en voz baja. «Todo», respondí, entregándole la bolsa. Claudia la tomó y desapareció dentro de su casa. Regresó 2 minutos después con las manos vacías. «Está guardado en mi caja de seguridad», dijo. «Nadie lo encontrará aquí. Ahora ve a la tienda, compra el hilo que dijiste que necesitabas, y regresa a tu casa. Mantén todo normal». Hice exactamente lo que me dijo. Compré 2 rollos de hilo azul en la tienda de la esquina. Regresé a mi casa a las 2:10. Carlos y Marta seguían en la sala, ahora más callados, probablemente repasando mentalmente su plan. Me fui a mi habitación y me cambié de ropa. Me puse el vestido que siempre usaba para mi clase de tejido. Me peiné frente al espejo. Me puse los zapatos cómodos.
Cada movimiento era parte de la actuación. Cada gesto diseñado para mantener la ilusión de que todo era normal. A las 2:45, salí de mi habitación con mi bolso de tejido en la mano. Me voy a mi clase, anuncié desde el pasillo. Regreso como a las 6. Que te vaya bien, mamá, dijo Carlos. Su voz sonaba normal, pero yo podía detectar una nota de anticipación apenas contenida. Estaba emocionado. Apenas podía esperar a que yo saliera para comenzar su robo. Diviértete, añadió Marta con dulzura falsa. Salí por la puerta principal y la cerré detrás de mí. Caminé por la acera en dirección al centro comunitario donde se daban las clases. Pero cuando llegué a la esquina, me detuve. Saqué mi teléfono y configuré la cámara en modo de grabación de video. Esperé exactamente 15 minutos mirando mi reloj. 15 minutos era suficiente tiempo para que ellos pensaran que yo ya estaba lejos. Suficiente tiempo para que bajaran la guardia y comenzaran su plan. A las 3 en punto, regresé hacia mi casa caminando en silencio. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento era silencioso como el de un fantasma. Llegué a mi puerta y saqué las llaves. Las introduje en la cerradura con el cuidado de un cirujano. La puerta se abrió sin hacer ruido. Entré y la cerré detrás de mí con la misma delicadeza. El pasillo estaba vacío. Podía escuchar movimiento en mi habitación. Voces susurradas. El sonido de algo siendo movido. Activé la grabación en mi teléfono y caminé despacio hacia mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué pegada a la pared y me asomé apenas lo suficiente para ver y grabar. Carlos estaba frente a mi caja fuerte abierta. Marta estaba a su lado con 3 bolsas negras en el suelo. Pero sus caras no mostraban la alegría que esperaban. Mostraban confusión, incredulidad y después, pánico. ¿Dónde está todo?, preguntó Marta con voz aguda. Se suponía que aquí había dinero. Joyas. Estaba aquí, dijo Carlos, su voz temblando. Lo vi. Lo conté. Había $80,000. Había joyas. Todo estaba aquí. Entonces, ¿dónde está ahora?, gritó Marta, perdiendo la compostura completamente. Carlos metió las manos dentro de la caja fuerte vacía, como si el dinero pudiera materializarse por arte de magia. Sacó las manos vacías, su rostro pálido. No lo entiendo, murmuró. El código funcionó. La caja está abierta. Pero no hay nada. ¿Crees que ella lo movió?, preguntó Marta. ¿Crees que sospecha algo? No puede ser, dijo Carlos, pero su voz ya no sonaba tan segura. Ella no sabe nada. Actuó completamente normal esta mañana. Pues el dinero no desapareció solo. Marta comenzó a revisar el closet frenéticamente, tirando cajas, moviendo ropa. Tiene que estar aquí en algún lado. Deja de hacer ruido, siseó Carlos. Los vecinos pueden escuchar. Me importa un bledo los vecinos. Se suponía que íbamos a tener $230,000. Y ahora no tenemos nada. Los observé por 2 minutos más. 2 minutos de pánico. 2 minutos de acusaciones mutuas. 2 minutos de verlos desmoronarse mientras su plan perfecto se convertía en cenizas. Y yo lo grabé todo. Cada palabra. Cada movimiento. Cada expresión de culpabilidad en sus rostros. Cuando tuve suficiente evidencia, retrocedí silenciosamente por el pasillo. Salí de la casa con el mismo cuidado con el que había entrado. Caminé hasta la esquina y entonces, solo entonces, permití que una sonrisa pequeña y fría se formara en mis labios. La primera parte de mi plan había funcionado perfectamente. Ahora venía la segunda parte. Tomé mi teléfono y llamé a Claudia. Lo tengo todo grabado, dije cuando ella contestó. Los grabé tratando de robar de mi caja fuerte vacía. Están en pánico. Perfecto, respondió Claudia. Voy por ti. Nos vamos directo al banco. Antonio nos está esperando. Ya le expliqué la situación y tiene todo listo para bloquear tus cuentas. Gracias, Claudia, dije, y mi voz se quebró un poco por primera vez en horas. No sé qué haría sin ti. Estás haciendo lo correcto, Olga, dijo ella con firmeza. Estás protegiendo lo que es tuyo. Ahora terminaremos esto. Colgué y esperé en la esquina. Mi corazón latía rápido, pero ya no era por miedo.
Era por algo diferente. Era por la satisfacción de saber que yo había ganado esta batalla. Carlos había planeado durante un año. Había estudiado cada uno de mis movimientos. Había esperado pacientemente el momento perfecto. Pero había olvidado algo crucial. Había olvidado que su madre no era la vieja tonta que él creía. Había olvidado que yo también sabía cómo planear, cómo esperar, cómo ejecutar. Y ahora él estaba a punto de descubrir exactamente qué tan equivocado había estado. Claudia llegó en su auto 5 minutos después. Me subí sin decir palabra y ella arrancó inmediatamente. El banco quedaba a 10 minutos de distancia. Durante el trayecto, repasé la grabación en mi teléfono para asegurarme de que todo se hubiera capturado correctamente. La imagen era clara. El audio perfecto. Cada palabra de pánico, cada expresión de culpabilidad, todo estaba ahí. Llegamos al banco y Claudia me condujo directamente a la oficina del gerente. Antonio Silva era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión seria. Se levantó cuando entramos. Señora Rodríguez, dijo con respeto. Claudia me explicó brevemente su situación. Siéntese, por favor. Me senté frente a su escritorio. Claudia se quedó de pie a mi lado como una guardiana silenciosa. Saqué mi teléfono y les mostré la grabación completa. Antonio la observó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Esto es evidencia clara de intento de robo, dijo cuando terminó el video. Ha presentado ya una denuncia policial. Iremos después de aquí, respondió Claudia. Pero primero necesitamos proteger sus cuentas. Él tiene copias de su identificación y planea venir esta tarde a retirar todo su dinero. Antonio asintió y comenzó a teclear en su computadora con rapidez. Voy a bloquear todas sus cuentas inmediatamente. Cambiaré todos los accesos. Nadie podrá retirar dinero excepto usted en persona con su identificación original y una contraseña nueva que crearemos ahora mismo. ¿Cuánto tengo en total en mis cuentas?, pregunté. Antonio revisó su pantalla. $123.400 distribuidos en 3 cuentas diferentes, respondió. Todo está siendo bloqueado en este momento. Si su hijo intenta acceder, el sistema lo rechazará automáticamente y nos alertará de inmediato. Sentí un alivio profundo. Mi dinero estaba protegido. 40 años de trabajo no se evaporarían en una tarde por la traición de mi hijo. ¿Qué pasa si él viene y hace un escándalo?, pregunté. Llamaremos a seguridad, dijo Antonio con firmeza. Y con esta grabación como evidencia, probablemente también llamaremos a la policía. Señora Rodríguez, quiero que sepa que el banco la apoya completamente en esto. Lo que su hijo planeaba hacer es fraude en toda regla. Pasamos 20 minutos más configurando las nuevas medidas de seguridad. Antonio me hizo crear una contraseña compleja que solo yo conocía. Me dio su número personal de teléfono por si necesitaba algo. Y me aseguró que pondría una alerta especial en mis cuentas. Si él viene, no conseguirá nada, me dijo al despedirnos. Y nosotros tendremos registro de su intento, lo cual fortalecerá su caso legal. Salimos del banco con esa parte resuelta. Claudia me llevó directamente a la estación de policía. Era un edificio viejo, pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Entramos y Claudia pidió hablar con el detective encargado de fraudes. Nos hicieron esperar 15 minutos en una sala pequeña. Finalmente entró un hombre de unos 40 años que se presentó como el detective Sebastián Chávez. Tenía una expresión amable pero profesional. Entiendo que quiere presentar una denuncia, dijo sentándose frente a nosotras. Le conté toda la historia desde el principio. Cómo había regresado a casa por accidente. Cómo había escuchado la conversación. Cómo había planeado con Claudia proteger mis bienes. Le mostré la grabación 2 veces. Él tomó notas detalladas en una libreta. Esto es suficiente para proceder con cargos de intento de robo y fraude, dijo el detective. El hecho de que usted lo grabara intentando acceder a su caja fuerte es evidencia directa. ¿Sabe dónde está él en este momento? En mi casa, respondí. Probablemente todavía tratando de entender dónde está el dinero. Planea volver a su casa hoy. Miré a Claudia. Ella negó con la cabeza. Te quedas conmigo esta noche, dijo con firmeza. No es seguro que vuelvas ahí todavía. El detective asintió. Es lo más prudente.
Voy a enviar una patrulla a su domicilio para interrogar a su hijo. Con la evidencia que tiene, podemos detenerlo inmediatamente. ¿Lo arrestarán?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Depende de cómo reaccione al interrogatorio, explicó el detective. Si confiesa o si intenta resistirse, sí. Si niega todo, necesitaremos procesar la evidencia primero y emitir una orden de arresto. Pero con una grabación tan clara, es solo cuestión de tiempo. Firmé la denuncia oficial. Me dieron una copia de todos los documentos. El detective me aseguró que me llamaría esa misma noche con actualizaciones. Salimos de la estación de policía cuando el sol comenzaba a ponerse. ¿Cómo te sientes?, preguntó Claudia mientras manejaba de regreso a su casa. No lo sé, respondí honestamente. Aliviada, furiosa, triste, todo al mismo tiempo. Es normal, dijo ella. Lo que acabas de hacer requiere mucha fuerza. Muchas madres en tu situación habrían dejado que sus hijos las robaran solo por evitar el conflicto. Yo habría sido una de esas madres, admití. Si no hubiera escuchado cómo hablaba de mí, si no hubiera escuchado ese desprecio en su voz, tal vez habría dejado que se saliera con la suya solo para mantener la paz. Pero lo escuchaste, dijo Claudia. Y te defendiste. Eso te hace más fuerte de lo que crees. Llegamos a su casa y ella me instaló en su cuarto de huéspedes. Me prestó ropa limpia. Me preparó una cena ligera que apenas pude comer. Mi estómago estaba cerrado por la tensión. A las 8 de la noche sonó mi teléfono. Era el detective Chávez. Señora Rodríguez, dijo cuando contesté. Fuimos a su domicilio. Su hijo y su nuera ya no estaban ahí. La casa estaba cerrada, pero pudimos verificar con los vecinos que los vieron salir con prisa hace unas horas con varias bolsas. Mi corazón se aceleró. Se fueron. Eso parece. Pero no se preocupe. Ya emitimos una alerta en todas las estaciones de autobuses y terminales. Con sus nombres y descripciones, será difícil que salgan de la ciudad. Además, como usted protegió su dinero, no tienen recursos para ir muy lejos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora esperamos. Si intentan usar sus identificaciones para comprar boletos, los atraparemos. Si intentan ir al banco mañana como planeaban, los atraparemos. De una forma u otra, señora Rodríguez, su hijo enfrentará las consecuencias de sus acciones. Colgué el teléfono y me senté en la cama del cuarto de huéspedes de Claudia. Había ganado. Había protegido mi dinero. Había presentado la denuncia. Había hecho todo correctamente. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Claudia entró con una taza de té caliente. Lo escuché, dijo suavemente. Se fueron. Sí, respondí, como ratas huyendo de un barco que se hunde. Olga, dijo Claudia sentándose a mi lado. Hiciste lo correcto. Tienes que creerlo. Lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía en mi mente. Pero mi corazón todavía dolía como si me lo hubieran arrancado del pecho. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Carlos. No la cara del hombre que había planeado robarme, sino la cara del niño que había sido. El niño que se abrazaba a mí cuando tenía pesadillas. El niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento ese niño se había convertido en el hombre que me llamaba vieja egoísta? No tenía respuesta. Y tal vez nunca la tendría. 3 días después, el detective Chávez me llamó con noticias. Habían encontrado a Carlos y Marta en una estación de autobuses a 2 horas de la ciudad. Intentaban comprar boletos con nombres falsos, pero el empleado sospechó y alertó a las autoridades. Fueron arrestados inmediatamente. Enfrentan cargos de intento de robo, fraude y uso de documentos falsos, me explicó el detective. Con la evidencia que tenemos, es casi seguro que habrá consecuencias legales serias. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Había ganado, pero la victoria sabía amarga. Claudia insistió en que me quedara con ella unas semanas más. Necesitas tiempo para procesar todo esto, me dijo. Y tenía razón. No estaba lista para volver a esa casa donde había criado a mi hijo. Donde cada rincón me recordaría la traición. Una tarde, mientras tomaba café en la sala de Claudia, sonó el timbre.
Ella fue a abrir y regresó con una expresión extraña en el rostro. «Hay alguien aquí para verte», dijo. «Dice que es tu hermano». Mi hermano. Alfredo. No lo había visto en casi 20 años. Después de la muerte de nuestros padres, nos habíamos distanciado por razones tontas que ahora ni recordaba. Él se había mudado a otro estado y perdimos contacto casi por completo. Salí a la puerta y ahí estaba. Más viejo, con más canas, pero inconfundiblemente mi hermano. Nos miramos en silencio durante varios segundos. «Me enteré de lo que pasó», dijo finalmente. «Una prima me llamó. Tomé el primer autobús que pude». «¿Viniste hasta aquí por mí?», pregunté, mi voz quebrándose. «Eres mi hermana», dijo simplemente. «Debí haber estado aquí antes. Debí haber sido mejor hermano. Pero estoy aquí ahora». Nos abrazamos en el umbral de la puerta de Claudia. Y por primera vez en días, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. De conexión. De saber que no estaba completamente sola. Alfredo se quedó toda la semana. Hablamos durante horas, recuperando los años perdidos. Me contó de su vida, de sus hijos que yo apenas conocía, de su esposa que quería conocerme. Y yo le conté todo. El dolor de criar a Carlos sola. El orgullo que había sentido cuando se graduó. La traición que me había destrozado. «Hiciste lo correcto», me dijo una noche mientras cenábamos en casa de Claudia. «Protegerte no te hace mala madre. Te hace una mujer fuerte». «No me siento fuerte», admití. «Me siento rota». «Rota no significa destruida», dijo Alfredo con sabiduría. «Las cosas rotas pueden repararse. Y a veces quedan más fuertes que antes». Tenía razón. Cada día que pasaba, sentía como algo dentro de mí comenzaba a sanar. No era el mismo tipo de sanación que cierra una herida y la hace desaparecer. Era el tipo de sanación que convierte las cicatrices en recordatorios de que sobreviviste. El caso contra Carlos avanzó rápido. Su abogado intentó negociar, argumentar, minimizar. Pero la evidencia era irrefutable. La grabación que había hecho no dejaba espacio para dudas. Al final, aceptó un acuerdo para evitar un juicio largo. 2 años de prisión y 5 de libertad condicional. Marta recibió una sentencia similar. Sus padres la repudiaron cuando se enteraron de lo que había hecho. Mi hijo había perdido todo. Su libertad. Su matrimonio eventualmente. Su familia. Y todo por dinero que ni siquiera había logrado robar. Yo nunca fui a visitarlo a la prisión. Algunos me dijeron que era cruel. Que una madre siempre debe perdonar. Pero yo sabía la verdad. No era crueldad. Era supervivencia. Era proteger lo poco que me quedaba de dignidad y paz mental. Alfredo me convenció de mudarme cerca de él. «Comienza de nuevo», me dijo. «En un lugar donde no todo te recuerde el dolor». Vendí mi casa. La casa que había comprado con tanto esfuerzo. Pero ya no era un hogar. Era solo un edificio lleno de fantasmas. Con el dinero de la venta y mis ahorros protegidos, me compré una casa pequeña cerca de Alfredo. Conocí a mis sobrinos. Me integré a su familia. Y lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Pasaron los meses. Después los años. El dolor nunca desapareció completamente, pero aprendí a vivir con él. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Aprendí que protegerte no te hace egoísta. Aprendí que a veces el amor más verdadero que puedes dar es hacia ti misma. Una tarde, 5 años después de todo aquello, estaba en mi jardín plantando rosas cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Mamá». La voz de Carlos sonaba diferente. Más vieja. Más cansada. «Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Pero salí de prisión hace un mes y necesitaba decirte algo». Me quedé en silencio, esperando. «Lo siento», dijo, y su voz se quebró. «Siento todo lo que te hice. No espero que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, mirando las rosas que acababa de plantar. ¿Lo perdonaba? No lo sabía. Tal vez algún día. Tal vez nunca.
pero ya no importaba tanto como antes. Porque había aprendido algo más importante que el perdón. Había aprendido a vivir para mí misma. Había aprendido que mi valor no dependía de ser madre. Había aprendido que merecía respeto, dignidad y paz. Y esas lecciones, dolorosas como fueron, valían más que cualquier cantidad de dinero que Carlos hubiera podido robarme. Guardé el teléfono en mi bolsillo y regresé a mis rosas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores naranjas y rosas. Alfredo vendría a cenar en una hora. Sus hijos traerían a mis sobrinos nietos. Tenía una nueva vida ahora. Una vida construida sobre mis propios términos. Una vida donde nadie me llamaba vieja egoísta. Una vida donde era valorada y respetada. Carlos me había quitado mucho. Pero no me había quitado esto. No me había quitado mi capacidad de empezar de nuevo. De encontrar alegría en las cosas pequeñas. De construir relaciones verdaderas basadas en respeto mutuo. Esa noche, mientras cenaba con mi hermano y su familia, rodeada de risas y conversaciones cálidas, me di cuenta de algo. Sí, había sobrevivido a la traición más dolorosa que una madre puede experimentar. Pero había hecho más que sobrevivir. Había florecido. Y eso, pensé mientras brindaba con mi hermano, eso era la mejor venganza de todas. No la venganza de hacerle daño a quien te lastimó, sino la venganza de construir una vida tan hermosa que su traición se vuelve irrelevante. Carlos había intentado destruirme, pero en el proceso, me había obligado a descubrir una fuerza que nunca supe que tenía. Y por eso, en un sentido extraño y retorcido, casi podía agradecerle. Casi.